Todo empezó el día que me echaron del trabajo. No por incompetente ni por faltar, sino por un recorte de personal que venía anunciándose desde hacía meses. A mí me tocó el viernes, 3 de octubre a las 10:24 de la mañana, en una sala pequeña, sin ventanas, con dos tíos del departamento de RRHH leyendo un discurso que parecía sacado de una plantilla de Google. Volví a casa antes de las 11, en pleno horario laboral. Eso ya fue raro. El portal estaba vacío, silencioso. Al abrir la puerta de casa me encontré con el salón patas arriba. Había vasos de vino en la mesa del comedor, uno de ellos medio lleno, y un plato con restos de tortilla, como si alguien se hubiera ido con prisas. En la tele, Netflix seguía en pausa con el típico mensaje de ¿sigues ahí? Y el olor me golpeó fuerte. No era perfume, no era incienso. Era sudor. Humano. Recién usado. Lucía no estaba. Yo tampoco sabía que tenía que estar, la verdad. Supuestamente estaba trabajando, igual que yo hasta una hora antes. Pero había algo en ese desorden que no cuadraba. Las cortinas cerradas, las sábanas del sofá arrugadas, una camiseta en el respaldo de la silla que no era mía, ni suya, por el tamaño, y ese vaso con pintalabios que no usaba desde hacía años. No dije nada. No hice fotos. No revisé el piso como un detective de novela barata. Me senté en la silla del comedor, al lado de ese vaso ajeno, y esperé. Lucía llegó a las 14:12, con su carpeta del instituto bajo el brazo y una bolsa del Mercadona. Entró hablando sola, como si estuviera contestando un audio, y al verme en la silla pegó un salto. «Hostia, Álvaro. ¿Qué haces aquí?», dijo, con esa sonrisa nerviosa que no le veía desde que chocó el coche hace 3 años. «Me han echado», le respondí, sin rodeos. Se quedó de pie, con la bolsa en una mano y la carpeta en la otra. Miró a su alrededor. Yo también lo hice, como si fuéramos dos desconocidos que acababan de colarse en una casa ajena. Por un momento, ninguno supo qué decir. No preguntó si estaba bien. No dijo lo siento. Ni siquiera ofreció un abrazo. Solo murmuró algo como vaya mierda y fue directa al dormitorio. Ese día no hablamos mucho más. Comimos cualquier cosa, ella ni siquiera tocó el plato, y yo fingí estar más preocupado por el paro que por el ambiente raro en casa. Pero por dentro empecé a sentir que había algo que no cuadraba. Algo que olía raro, y no hablo del sudor. No te voy a decir que ya sabía lo que se venía, porque mentiría. No soy adivino. Pero ese viernes por la tarde, cuando me puse a limpiar el salón por inercia y encontré unos calzoncillos escondidos entre los cojines del sofá, marca que yo no uso, talla más grande que la mía, algo dentro de mí se encendió. No fue rabia. Tampoco celos. Fue otra cosa. Una especie de calma tensa. De esas que sabes que no duran mucho. Me fui al bar de debajo de casa, el de Paco, pedí una caña, saqué una servilleta y empecé a escribir. No un plan, ni una carta, ni una amenaza. Solo una lista. Cosas que no cuadran. Calzoncillos en el sofá. Vaso de vino con pintalabios rojo. Llegada tardía sin explicación. Olor extraño en la casa. Su mirada cuando entró y me vio. Era la primera vez en mi vida que hacía una lista que me dolía leer. Ese mismo fin de semana, el sábado por la mañana, me levanté antes que Lucía, algo raro porque ella solía madrugar más que yo incluso los fines de semana. Normalmente era la que preparaba el café y ponía la radio mientras barría la cocina, pero ese día dormía profundamente, como si la noche anterior le hubiera pasado algo que yo no sabía. Me quedé un rato mirándola desde el marco de la puerta, sin decir nada, y noté que tenía el pelo húmedo y las piernas medio descubiertas por la sábana. No me molesté en despertarla, no por respeto, sino porque no tenía nada que decirle. Lo que necesitaba ahora era entender qué estaba pasando sin que ella supiera que ya lo estaba intuyendo.
Me vestí con lo primero que pillé y bajé al bar de Paco con la misma libreta que había usado la tarde anterior, dispuesto a seguir con mi lista, aunque esta vez en lugar de escribir, decidí hablar con alguien. Paco era un tipo seco, pero lo sabía todo de todos, sobre todo porque tenía la barra llena de jubilados que no sabían guardar un secreto. Le pregunté si había visto últimamente a Lucía entrar con alguien a casa mientras yo estaba en el trabajo. Me miró raro al principio, como dudando si soltar algo, pero luego se encogió de hombros y me dijo que sí, que un par de veces la había visto subir con un hombre alto, con barba, y que una vez incluso se le cayó una carpeta de papeles en el portal. No me dijo mucho más, pero fue suficiente. No hice preguntas, solo asentí y pagué el café sin probarlo. Volví a casa con una idea clara, no iba a encararla todavía, no sin saber quién era ese tío, qué relación tenía con ella, desde cuándo, por qué hacían en mi casa mientras yo me partía la espalda cada día pensando que tenía una pareja que me respetaba. Lo siguiente que hice fue una estupidez, pero en ese momento me pareció lógico. Revisé el cubo de la basura. Nunca lo habría hecho si no hubiera encontrado esos calzoncillos 2 días antes. No sabía lo que buscaba exactamente, pero en el fondo esperaba encontrar algo que no pudiera ignorar, algo que cerrara todas las dudas. Y lo encontré. Había un preservativo usado, dentro de su envoltorio, escondido dentro de una bolsa del Carrefour. No sé si fue el asco o la rabia lo que me hizo soltarlo de golpe, pero en ese instante tuve claro que ya no estaba imaginando cosas, que Lucía no solo estaba metiendo a alguien en casa, sino que tenía los huevos de usar nuestra cama para acostarse con él. Me duché con agua fría, no por hacerme el mártir, sino porque tenía el cuerpo en llamas y no sabía cómo tranquilizarme. Cuando salí, Lucía ya estaba en la cocina, desayunando como si nada hubiera pasado. Tostadas con aceite y tomate, su café largo, su móvil al lado del plato como siempre. Me senté frente a ella sin decir una palabra. Notó algo, lo vi en su mirada, pero no preguntó. Comimos en silencio. A mí se me hacía un nudo en la garganta cada vez que veía sus manos moverse con esa tranquilidad falsa, como si yo fuera invisible. ¿Te vas a quedar muchos días en casa?, preguntó de repente, sin levantar la vista del móvil. No lo sé, respondí seco, sin mirarla tampoco. Es que tengo que corregir exámenes, y con los dos aquí es más difícil concentrarse. Haz lo que tengas que hacer. No dijo nada más. Esa conversación, tan mínima y tensa, me confirmó lo que ya intuía, quería que me fuera, y no por mis nervios o por la tensión en casa, sino porque necesitaba el piso libre otra vez. Ese sábado fue la primera vez que no nos cruzamos palabra en todo un día. Comió sola. Se encerró en el despacho a corregir, o eso decía. Yo salí a caminar, sin rumbo, sin ganas, solo para no estar allí. Me fui hasta el puente de Triana y me quedé mirando el río más de 1 hora. No estaba pensando en tirarme ni nada así, no soy de esos, pero sí pensé en lo mucho que me había engañado a mí mismo estos años, creyendo que el amor maduro era aguantar sin preguntar, dejar vivir, confiar. ¡Qué idiota! Cuando volví a casa eran más de las 8. La encontré en el sofá, descalza, viendo una película francesa de esas lentas que siempre le han gustado. Me miró de reojo y dijo: ¿Has cenado? No, le respondí, sin más. He hecho ensalada y hay tortilla. No tengo hambre. Vale. Ni siquiera me preguntó dónde había estado. Y eso, que una vez se pasaba horas llamándome si tardaba 10 minutos más en volver del trabajo. En ese momento, supe que ya no le importaba. Me metí en la habitación, cerré la puerta, apagué la luz y me acosté vestido. Dormí poco, y cuando lo hice fue un sueño roto, lleno de escenas absurdas y frases sueltas. A las 6 de la mañana, sin hacer ruido, salí de casa otra vez. Fui directo a casa de Jorge, un colega del trabajo que tenía una prima que se dedicaba a hacer seguimientos por encargo. No era detective oficial, pero tenía contactos y sabía moverse. Le conté todo lo que sabía sin adornos, sin dramatismos,
Solo los hechos, los calzoncillos, el vaso con pintalabios, lo que me dijo Paco, el preservativo. Me escuchó sin interrumpirme y al final me dijo lo que necesitaba oír. Mira, si quieres que sepas todo, yo te consigo eso. Dame una semana. No te garantizo fotos de ellos en la cama, pero sí sabrás con quién está, dónde, desde cuándo y cómo se mueve. Le di 100 euros por adelantado y prometí el resto cuando me diera resultados. Me fui de allí con el estómago revuelto, pero al menos con una certeza, pronto tendría pruebas. Ese domingo volví a casa a las 10. Lucía aún dormía. En la mesa del salón había una copa de vino vacía y un libro de poesía abierto por la mitad. En ese momento, en lugar de mirar el libro o el móvil o cualquier pista, simplemente me senté y esperé a que se despertara. Esta vez no para hablar, sino para mirar cómo me mentía otra vez, con esa cara tranquila, con esa voz baja. Porque ahora sí, ahora quería escucharla mentir con calma, grabarme cada palabra, saber exactamente cómo era capaz de sostener una mentira en la cara del hombre con el que había compartido más de una década. Y ahí fue cuando supe que, pasara lo que pasara, yo ya no era el mismo. La confrontación empezó sin querer, sin planearlo, sin ni siquiera haber decidido aún qué iba a decir. No hubo cámaras, no hubo seguimientos, no llegaron las pruebas porque no hizo falta. Todo lo que necesitaba estaba allí, delante de mis ojos, en esa cocina donde Lucía cortaba tomates como si nada pasara, como si en los últimos días no se le hubiera caído el disfraz que llevaba puesto desde hace años. Era martes, 4 días después de que le encargara el trabajo a la prima de Jorge, y esa mañana algo se rompió dentro de mí, algo que ya no se podía contener. Me levanté, fui directo a la cocina, la miré un buen rato sin hablar, y cuando ella levantó la vista con la típica cara de ¿qué te pasa ahora?, solté lo que llevaba dentro sin pensarlo demasiado. ¿Quién es? Ella dejó el cuchillo sobre la tabla con un gesto lento, muy medido, como si necesitara tiempo para decidir si iba a negar, enfadarse o hacerse la víctima. Yo esperaba una reacción rápida, algo automático, pero lo que hizo fue quedarse en silencio, como si de verdad se estuviera planteando qué versión me iba a soltar. No contestó enseguida, y eso ya fue una respuesta. ¿De qué hablas?, dijo al final, con un tono tan neutro que me resultó asqueroso. No te hagas la idiota, Lucía. ¿Quién es el que viene a casa cuando no estoy? ¿Quién es el de los calzoncillos? ¿Quién es el del vino, del sofá, del preservativo? Sus cejas se arquearon un poco, pero no fingió sorpresa. Fingió molestia. Levantó la cabeza, me miró como si yo fuera un alumno tonto que no entendía la lección más básica, y respiró fuerte antes de contestar. No tengo por qué aguantar tus paranoias, dijo, dándose la vuelta para irse de la cocina, pero le corté el paso. No son paranoias, Lucía. Son pruebas. Lo único que quiero saber es desde cuándo y con quién. No me mientas, no pierdas el tiempo inventando, porque ya lo sé todo. ¿Qué sabes, Álvaro? ¿Qué es todo?, preguntó con esa voz seca, casi con desprecio, como si la culpa fuera mía por estar haciéndole preguntas incómodas. Sé que alguien viene a esta casa, sé que te acuestas con él, sé que usas nuestra cama, sé que lo traes cuando yo no estoy, sé que me mentiste en la cara. Lo único que no sé es su nombre, pero lo sabré. Tú decides si me lo dices tú o me entero por otro lado. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, murmuró mientras intentaba ir hacia el salón, pero esta vez la seguí. Ah, ¿no? ¿Entonces qué era lo del otro día? ¿Los calzoncillos del sofá eran míos? ¿El vaso de vino también era mío? ¿O el preservativo? ¿También lo usas para ti sola? Fue ahí cuando se dio la vuelta con fuerza, con los ojos encendidos, ya sin caretas, sin sonrisa falsa. ¿Y si es verdad? ¿Qué? ¿Vas a pegarme? ¿Vas a echarme? ¿Vas a llorar como un niño? No, Lucía. No voy a pegarte. No soy como tú. No soy cobarde.
Pero te voy a mirar a la cara y te voy a hacer una sola pregunta, y si no me la contestas, te vas de esta casa hoy mismo. ¿Desde cuándo? Ella me miró sin hablar durante varios segundos. En ese momento, sentí que había dos personas delante de mí, la mujer que creía conocer y la que realmente tenía delante, y no se parecían en nada. Finalmente, dijo la verdad. O una parte. Desde hace 5 meses. ¿Quién es? No lo conoces. ¿Del instituto? No es asunto tuyo. ¿Y este piso, esta vida, estos 11 años, tampoco son asunto mío? No digas tonterías. Lo que pasó, pasó. Y no pensaba contártelo porque sabía que ibas a reaccionar así, como un crío dolido. ¿Como un crío? ¿Tú te escuchas? Sí, Álvaro. Tú no has estado presente desde hace años. Todo te daba igual. Venías cansado del trabajo, apenas hablabas, nunca querías salir, no me tocabas. ¿Sabes cuánto tiempo hacía que no me sentía viva? Que alguien me miraba con deseo. Que alguien me hacía reír. Podrías haberlo dicho. Podrías haberme dicho que estabas mal. Podrías haber pedido el divorcio. Podrías haber hecho 1000 cosas antes de meterte a otro tío en nuestra cama. Lo hice. Lo intenté. Pero tú no escuchabas. Siempre estabas con tus mierdas del trabajo, con tus silencios eternos, como si vivir conmigo fuera una carga. Me cansé de rogar por atención. ¿Y tu solución fue follarte a otro? Sí. Ese sí fue tan directo, tan seco, que me dejó paralizado. No lo dijo llorando. No lo dijo con vergüenza. Lo dijo como quien reconoce que ha comprado pan en otra tienda porque en la suya ya no había. Me quedé quieto. No tenía más preguntas. Todo estaba claro. Me di media vuelta, entré al dormitorio, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama sin saber qué hacer. Oí como ella se servía un café como si no hubiera pasado nada, como si esa conversación fuera solo otra discusión más. Me quedé allí, mirando mis manos, respirando despacio, como si fuera necesario no perder el control, como si la rabia fuera a salir en forma de puñetazo contra la pared. Pero no hice nada. No grité. No lloré. Me quedé sentado hasta que sentí que ya no quedaba nada dentro de mí que pudiera romperse. A las 2 horas, salí del dormitorio y le dije: quiero que te vayas esta tarde. Vete a casa de quien sea. Me da igual. Pero aquí no duermes hoy. Ella no protestó. No pidió una segunda oportunidad. No dijo que me quería. Solo me miró con una expresión mezcla de desprecio y resignación, como si supiera que ya lo tenía todo perdido, pero que no iba a mendigar por quedarse. Preparó una bolsa pequeña con ropa, cogió su móvil, su bolso, sus llaves, y antes de cerrar la puerta, soltó la última frase de ese día. No soy la única que tiene culpa en esto. No respondí. Solo cerré la puerta. La cerré despacio. Luego apoyé la frente en la madera, respiré hondo, y por primera vez en toda la semana, sentí algo parecido a paz. No porque todo estuviera bien, sino porque al fin había terminado la mentira. Esa misma noche, después de que Lucía se marchara con esa pequeña maleta ridícula, me senté solo en la cocina y abrí una libreta nueva. No iba a llorar, no iba a hacerme la víctima, no iba a beber hasta perder el sentido, no iba a suplicar por una respuesta más. Iba a escribir. No un diario, ni una carta, ni una reflexión. Iba a hacer un plan. Algo sencillo, efectivo y, sobre todo, proporcional. Porque después de 11 años compartiendo una vida, lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que su traición tuviera consecuencias claras, concretas y tangibles. Nada de venganza emocional. Nada de dramas. Solo hechos. Lo primero que hice fue revisar nuestras cuentas bancarias. Teníamos una conjunta que usábamos para los gastos de casa, y cada uno tenía la suya personal.
No me sorprendió encontrar movimientos recientes que no reconocía, 2 pagos en un hotel cerca del instituto donde trabajaba, varias cenas en restaurantes donde jamás habíamos estado juntos, y una transferencia extraña a un número de cuenta que no figuraba en nuestra agenda de contactos. Lo apunté todo. A la mañana siguiente, fui al banco a pedir los extractos oficiales y los guardé. Después de eso, pasé por la oficina de un abogado que me había recomendado Jorge. No fui a pedir consejo ni a buscar consuelo. Fui a preparar el divorcio, pero con condiciones. No quería que Lucía se fuera sin consecuencias. Quería asegurarme de que no pudiera tocar un euro más de lo que le correspondía legalmente. Quería dejar las cosas claras. Y sobre todo, quería tener todo listo antes de que ella pudiera mover un dedo. El abogado, un tipo con cara de cansancio crónico pero mente afilada, entendió enseguida lo que necesitaba. Me explicó qué podíamos hacer, cómo se podía proteger mi parte de los bienes, y qué pasos debíamos dar para dejarla fuera de cualquier intento de sacar ventaja económica. Me pidió que no dijera nada todavía, que mantuviera la calma y que no hiciera ningún movimiento visible hasta que tuviéramos todo listo. Acordamos que él prepararía los papeles en una semana. Mientras tanto, yo tenía otras cosas que hacer. Lo siguiente fue ponerme en contacto con el instituto. No quería montar un escándalo, pero necesitaba saber si había algo que pudiera usar. Así que llamé como un supuesto padre de alumno que quería presentar una queja formal por conductas inapropiadas entre profesores en horario laboral. No di nombres, pero describí al profesor alto, con barba, que suele salir con una compañera a la hora del recreo para irse en coche. La secretaria se puso nerviosa, pidió que enviara una queja por escrito y me dio una dirección de correo. En menos de una hora, redacté una carta formal y la envié desde una cuenta anónima. El objetivo no era destruirle la carrera, sino hacerle sudar un poco. Hacerle saber que alguien estaba mirando. Que no todo iba a ser tan fácil como tirarse a una mujer casada y luego irse de rositas. Por otro lado, busqué en redes sociales. Lucía tenía sus perfiles públicos y aunque nunca fue de subir fotos personales, sí tenía amigas que sí lo hacían. Una tal Ana, compañera del instituto, había subido una foto de una barbacoa de primavera donde aparecía Lucía muy sonriente al lado de un hombre que encajaba perfectamente con la descripción de Paco, el portero. Y en la misma foto, alguien los había etiquetado con un corazón. Nada confirmado, pero bastante claro. Captura de pantalla. Guardada. Seguí buscando y encontré una foto más reciente, apenas 3 semanas atrás, donde Lucía aparecía en la terraza de un bar de copas, con el mismo tipo, en una actitud que a nadie le parecería casual. Otra captura. Con las pruebas económicas, las imágenes, el contexto laboral y los antecedentes de nuestra relación, tenía suficiente material para lo que vendría después. Pero había algo más que no podía dejar pasar, la humillación pública. No buscaba que la gente la apedreara por la calle ni que la insultaran en redes, pero sí quería que, por una vez en su vida, sintiera el peso real de lo que había hecho. Y para eso, decidí escribir una carta. Una sola, dirigida a sus padres. La carta no tenía insultos, no tenía gritos, no tenía drama. Era simplemente un resumen detallado y frío de lo que había pasado. Les contaba cómo me enteré, qué pruebas tenía, cuánto tiempo llevaba la situación, y cómo pensaba proceder. No les pedía que la juzgaran. Solo quería que supieran quién era realmente su hija. Al fin y al cabo, ellos siempre me vieron como el que tuvo suerte de casarse con ella, cuando la realidad era otra muy distinta. La firmé, la metí en un sobre, y la envié por correo certificado, sin remite. Los días siguientes los dediqué a vaciar mi parte del piso. Contraté a una empresa de mudanzas para llevar mis cosas al trastero que había alquilado y me instalé en casa de mi primo David, que vivía solo y tenía espacio de sobra. Dejé el piso limpio, sin una palabra, sin un mensaje, sin una nota. Solo cambié la cerradura.
El abogado me había aconsejado hacerlo para protegerme legalmente, y además, el contrato de alquiler estaba a mi nombre. Cuando Lucía volvió el sábado por la tarde, se encontró con la cerradura cambiada y sin manera de entrar. Me llamó varias veces. No contesté. Me escribió. No respondí. Al día siguiente recibió un burofax con el aviso del proceso de divorcio. En el documento se indicaba que tenía prohibido retirar dinero de la cuenta conjunta y que el abogado se pondría en contacto con el suyo para negociar la división de bienes. No hubo amenazas, no hubo insultos, no hubo frases melodramáticas. Solo información clara, concreta, legal. A la semana, el abogado me llamó para contarme que Lucía estaba furiosa. Había intentado acceder a la cuenta conjunta y no pudo. Había ido al piso y no pudo entrar. Había recibido la carta de sus padres, quienes al parecer le habían montado una escena bastante fea. Y ahora quería reunirse conmigo para hablar. Le dije que no. No había nada que hablar. Todo lo que había que decir ya estaba escrito. No sentí alivio. No sentí felicidad. Tampoco sentí culpa. Lo que sentí fue justicia. Y eso, en este momento de mi vida, era suficiente. La conversación no fue planeada, no fue solicitada por mí ni pactada por abogados. Simplemente ocurrió una tarde de jueves, 2 semanas después de que Lucía recibiera los papeles del divorcio y la carta de sus padres. Yo estaba saliendo del trabajo, caminando hacia el coche, cuando la vi esperándome apoyada en la pared del edificio, con los brazos cruzados, sin maquillaje y con esa cara de haber llorado mucho más de lo que le gustaría admitir. No dijo nada cuando me vio, ni hizo ningún gesto. Me miró con una mezcla de rabia, vergüenza y cansancio. Me acerqué con calma, sin prisa, porque ya no tenía nada que demostrarle. No sentía necesidad de quedar por encima. Solo quería que eso se acabara de una vez. Me paré a 1 metro de ella y esperé. Necesito hablar contigo, dijo, bajando la voz casi al nivel de un susurro. Aquí mismo, si quieres. ¿Podemos ir a algún sitio? No quiero hacer esto en la calle. No voy a ningún bar ni a ningún sitio contigo. Si quieres hablar, hablamos aquí. Si no, sigue con tu vida. Miró al suelo unos segundos, como si se estuviera tragando algo amargo, y luego levantó la cabeza con esa expresión que tenía cuando se quedaba sin salida. No quiero pelear. Solo necesito entender en qué momento nos rompimos. No hablo de justificarme, Álvaro. Sé que lo que hice fue una mierda, sé que te fallé, y no vengo a pedir perdón para que todo vuelva atrás. Solo quiero entender por qué llegamos hasta esto sin darnos cuenta. Me apoyé contra el coche, crucé los brazos y la miré. Llegamos aquí porque tú decidiste que acostarte con otro era más fácil que hablar. Porque preferiste ocultar que estabas vacía antes que decirme que no estabas bien. Porque cuando algo te falló, no intentaste arreglarlo, lo sustituiste. Y tú también fallaste, dijo sin levantar la voz, pero sin temblar tampoco. Te alejaste de mí. Dejaste de interesarte. Dejaste de tocarme. Dejaste de mirarme como antes. Me convertí en una rutina más, como hacer la compra o pagar la luz. Yo sé que no se justifica lo que hice, pero tampoco puedes fingir que todo era perfecto antes de eso. No me desperté un día diciendo voy a ser infiel. Fue algo que se fue construyendo en silencio. Igual que tú fuiste construyendo tu indiferencia sin darte cuenta. ¿Tú crees que yo no lo notaba? ¿Tú crees que no veía que estábamos apagados? Claro que lo sabía, pero estaba agotado, Lucía. El trabajo, las deudas, las rutinas, todo nos comía. Yo no tenía a nadie más, tú sí. Y ahí está la diferencia. No fue amor, Álvaro. No creas que me fui con otro porque me enamoré. Lo sé. Fue peor. Fue puro aburrimiento. Fue cobardía. Fue ego. Fue un capricho disfrazado de crisis personal. Y te equivocaste de persona.
Yo podía perdonar una crisis, podía entender una discusión, podía aceptar un bache. Lo que no puedo aceptar es que me mires a la cara como si no hubieras pisoteado todo lo que construimos. ¿Y tú te miras al espejo? ¿Tú crees que fuiste el marido perfecto? No. Nunca lo dije. Pero yo no fui el que rompió el pacto. Yo no fui el que metió a otro en casa. Tenía miedo de que si te lo decía, me ibas a dejar sin hablar, como hiciste. Me ibas a odiar. Y no sabía cómo salir de ese agujero. Pues ya saliste. Ahora te toca asumir lo que hay. El divorcio sigue adelante, los papeles están firmados, las cuentas bloqueadas. No te deseo mal, Lucía. Pero tampoco te deseo nada. ¿Eso es todo? ¿Ni una palabra más? ¿Para qué? Todo está dicho. Lo único que quedaba era esta conversación. Y ya está. ¿No quieres saber cómo me siento? ¿No te interesa? No. Porque lo que tú sientes ya no es asunto mío. Igual que tú lo decidiste cuando metiste a otro en nuestra cama. Así funciona esto. Tú elegiste, yo respondí. Ahora sigue tu camino y yo seguiré el mío. Se quedó en silencio, con los ojos húmedos pero sin derrumbarse. Sabía que era el final. No uno de esos que se cierran con un portazo y gritos, sino de los que se terminan como una conversación más. Me miró una última vez, como esperando algo que no iba a venir. Luego se dio la vuelta y se fue caminando despacio, sin mirar atrás. Yo me subí al coche, puse la radio, y conduje hasta casa sin pensar en nada. Solo en que por fin, después de tanto desgaste, después de tanta rabia, de tanta mentira, habíamos cerrado el capítulo. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía meses. El divorcio se formalizó a las 6 semanas de esa última conversación. No hubo más llamadas, no hubo más encuentros, no hubo más correos. Todo lo que quedaba entre nosotros fue convertido en papeles, números y firmas. La abogada de Lucía intentó negociar una parte mayor del acuerdo, pero no tenía espacio para maniobras. Mi abogado presentó las pruebas, las transferencias, los movimientos bancarios, los documentos que certificaban el uso de la vivienda en mis horarios laborales, los mensajes capturados, todo con una frialdad que me recordó por qué lo había elegido. Lucía no tuvo más opción que aceptar los términos. Se quedó con su coche, sus pertenencias personales y parte de los muebles. Yo conservé el piso, las cuentas principales y la seguridad de no volver a verla en mi casa. Cuando salí de la última reunión con el abogado, no sentí ni triunfo ni alivio. Sentí que había terminado algo que nunca debió romperse, pero que tampoco se podía reparar. Volver a estar solo después de 11 años no fue un proceso rápido. Los primeros días no sabía qué hacer con el silencio de casa. Me levantaba por la mañana esperando escuchar la cafetera, el ruido del secador, las noticias sonando en la radio. En lugar de eso, me encontraba con un salón vacío y un dormitorio sin rastro de ella. Era raro. No doloroso, pero sí extraño. Poco a poco empecé a reconstruir mi rutina. Cambié de supermercado, cambié de bar, cambié incluso de camino al trabajo. No era por evitarla, era por cerrar espacios. Espacios donde su presencia había sido constante y ahora solo dejaba huecos incómodos. Volví a salir con amigos que hacía tiempo no veía. Algunos sabían lo que había pasado, otros solo intuían que algo había cambiado. Ninguno me preguntó directamente. Me alegró. No necesitaba volver a contar lo que ya estaba enterrado. Tampoco necesitaba su compasión. Solo quería tener conversaciones normales, hablar de fútbol, de cine, de cualquier cosa que no fuera Lucía ni el divorcio. Empecé a hacer pequeñas escapadas los fines de semana, a ciudades cercanas, solo, sin expectativas, sin fotos, sin nadie que me esperara ni a quien tuviera que rendir cuentas. Descubrí que la soledad no era tan mala como siempre había creído. Que el silencio, cuando es elegido, puede ser más agradable que cualquier compañía equivocada.
Un domingo por la tarde, mientras limpiaba la casa, encontré una caja con algunas fotos antiguas. No eran muchas, solo algunas impresiones de viajes, cumpleaños y celebraciones. Dudé entre tirarlas o guardarlas. Al final, las puse en una bolsa y las llevé al trastero. No por apego, sino porque no necesitaba verlas ni necesitaba deshacerme de ellas con urgencia. Simplemente ya no me decían nada. Eran imágenes de otra vida. Una vida que ya no existía. Hubo momentos de duda. Momentos en los que pensaba si podría haber hecho algo distinto, si debí hablar antes, si debí pelear más. Pero la respuesta siempre era la misma: una relación se rompe por dos, pero la traición se decide solo por uno. Yo no la obligué a hacer nada. Yo no le puse una pistola en la cabeza para que se acostara con otro. Eso fue una decisión suya, y todo lo demás vino después. Entender eso me ayudó a dejar de buscar respuestas imposibles. También entendí que el amor no es una garantía. No por haber compartido una cama, una cuenta bancaria y una historia, alguien va a respetarte para siempre. A veces las personas cambian, se cansan o se pierden, y eso no tiene nada que ver contigo. Eso no significa que uno tenga que aceptarlo todo ni perdonar lo imperdonable. Significa simplemente que la vida sigue, con o sin ellos. Volví a hablar con mis padres después de meses sin verlos. Les conté lo justo, sin dramatismo, sin detalles. Lo aceptaron con tranquilidad. Creo que sabían más de lo que decía. Mi madre me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si pensaba rehacer mi vida. Le dije que estaba bien, que no necesitaba nada y que no tenía prisa por rehacer nada. Por ahora solo quería vivir tranquilo. Entendió. No insistió. Me abrazó fuerte y cambió de tema. Me vino bien. Algunos amigos intentaron presentarme a otras mujeres. Les agradecí el gesto, pero les dejé claro que no buscaba pareja. No porque hubiera perdido la fe en el amor, sino porque estaba bien como estaba. Después de todo lo que había pasado, lo único que necesitaba era estar conmigo mismo. Escucharme. Reconocerme otra vez. Porque cuando pasas tantos años adaptándote a alguien más, es fácil olvidar quién eres en realidad. Un día, sin buscarlo, me encontré con ella por la calle. Fue en el centro, un sábado por la tarde. Venía con una bolsa de papel en la mano, sola, sin prisa. Me vio, se paró, dudó si acercarse. Yo también. Finalmente nos saludamos con la cabeza y cada uno siguió caminando en dirección contraria. No hubo reproches, no hubo palabras. Solo un gesto mínimo entre dos personas que compartieron todo y ahora ya no compartían nada. No me dolió verla. Tampoco me alegró. Fue solo una coincidencia, una de tantas que pueden ocurrir en una ciudad como esta. Y al dar la vuelta a la esquina, ya la había olvidado otra vez. Ahora, casi 4 meses después del divorcio, duermo mejor. Trabajo con más concentración. Me levanto temprano incluso los fines de semana. He recuperado hobbies que había abandonado. He empezado a correr por las mañanas, a cocinar platos que no preparaba desde hace años, a leer con calma. No busco llenar el vacío con nada. Simplemente vivo. Y eso, después de todo, es suficiente. La historia terminó. No con una explosión. No con una reconciliación. Terminó con hechos, con decisiones y con consecuencias. Como deben terminar las cosas cuando uno decide respetarse.